Bienvenidos, mi nombre es Astrid Carolina Peña y el día de hoy abordaremos uno de los eventos más oscuros y trágicos de la historia escolar en los Estados Unidos, la masacre en la escuela secundaria de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999. ¿Qué llevó a dos estudiantes a convertirse en atacantes en su propia escuela? ¿Qué fallas en el sistema permitieron que esto sucediera? ¿Y qué podríamos haber hecho para evitarlo? La mañana del 20 de abril de 1999 comenzó como cualquier otra en Columbine High School en Laredo, Colorado. Los estudiantes estaban en clases y muchos no tenían idea de que sus compañeros Eric Harris y Dylan Klebold llevaban semanas planeando lo impensable, pero que pudo haber motivado a dos adolescentes a actuar de esa manera. ¿Era posible detectar algún signo temprano? Esa es realmente una gran pregunta. A lo largo de las semanas anteriores, Eric y Dylan habían dado algunas señales, desde comentarios perturbadores hasta comportamientos muy sospechosos. Incluso, algunos compañeros de clase habían notado su interés en armas y violencia. Pero, ¿quién habría imaginado que esas señales se convertirían en una tragedia tan devastadora? A las 11:19 a.m., Harris y Klebold llegaron a la escuela armados y comenzaron su ataque en la cafetería y pasillos principales. En un inicio tenían pensado detonar explosivos en un lugar para provocar una destrucción aún mayor, pero sus planes no funcionaron como esperaban. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esas bombas realmente hubieran detonado? ¿Habrían sido mucho más graves las consecuencias? Exacto. Si sus explosivos hubieran funcionado, las pérdidas habrían sido aún mayores. Sin embargo, al fallar, comenzaron a disparar indiscriminadamente, dejando una estela de terror en cada rincón de la escuela. ¿Por qué nadie pudo detenerlos a tiempo? ¿Qué pasaba en sus mentes mientras recorrían los pasillos de su propia escuela? Y les vengo a profundizar un poquito más sobre el tema. A medida que avanzaba el tiroteo, muchos estudiantes y profesores se encontraban atrapados sin saber qué estaba sucediendo. Algunos se escondían bajo mesas, otros se encerraban en las aulas. Imaginen la angustia de aquellos que escuchaban disparos, sin saber si podrían salir vivos de allí. ¿Cómo habría reaccionado cualquiera de nosotros en esta situación? Algunos estudiantes lograron escapar, mientras que otros no tuvieron tanta suerte. Patrick Ireland, por ejemplo, intentó escapar desde la ventana de la biblioteca, mientras que otros se refugiaron en baños y pasillos. Pero, ¿qué pasa por la mente de una persona cuando su vida está en peligro y no hay salida aparente? Es una pregunta sin respuesta. Los minutos se volvieron horas y el equipo SWAT llegó a la escena. Pero su avance fue muy lento. Los oficiales no sabían dónde estaban los tiradores y temían encontrarse con más explosivos. Si hubieran reaccionado más rápido, habrían salvado a las personas. Es difícil de saber. Cuando finalmente los policías lograron ingresar a la escuela, Harris y Klebold ya se habían quitado la vida en la biblioteca, tras dejar un saldo de 13 personas muertas y más de 20 heridas. Imaginen la tristeza y el desconcierto de los sobrevivientes, la confusión en las familias que esperaban noticias de sus hijos. ¿Quién podía entender algo así? ¿Cómo se explica la violencia sin sentido en un lugar donde los jóvenes deberían sentirse seguros? Después del tiroteo, el país entero quedó conmocionado. Se abrió un debate sobre el control de armas, la seguridad en las escuelas y la salud mental de los adolescentes. Pero, ¿realmente hemos aprendido algo de esta tragedia? Hoy en día, ¿nuestros jóvenes están más seguros? Han pasado años desde Columbine, pero el dolor sigue vigente en cada tiroteo escolar que ocurre en Estados Unidos. ¿Cómo podemos proteger a los estudiantes? ¿Qué podemos hacer para detectar las señales de advertencia? ¿Y cómo evitar que algo así vuelva a suceder? En los testimonios de los sobrevivientes vemos la resiliencia y el dolor de quienes vivieron esos momentos. Algunos de ellos han dedicado sus vidas a prevenir la violencia en las escuelas y a educar sobre la importancia de detectar señales tempranas de alerta. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera intervenido antes de que estos chicos llegaran a la escuela con armas? Realmente, la tragedia de Columbine nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué papel juega la sociedad en estos casos? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones? Y nosotros, como individuos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Tal vez no podamos
podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer algo en el presente. A veces basta con escuchar, prestar atención o tomar en serio una señal de alarma. Así que, para quienes nos están viendo, ¿qué harían ustedes si detectaran signos de alarma en alguien cercano? ¿O cómo podríamos evitar que otra tragedia como esta ocurriera? Lo que deberíamos de hacer es reflexionar sobre estas preguntas. La tragedia de Columbine sigue siendo un recordatorio muy doloroso para las víctimas de este suceso, de que debemos hacer más para proteger a nuestros jóvenes. Mantengamos viva la conversación y tal vez algún día podamos construir un mundo donde este tipo de tragedias solo formen parte de la historia.